invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Siete de la mañana, 43 minutos en radio, televisión, redes sociales. A esta hora el informativo del Eje Cafetero. Y nos acompaña en este comienzo de semana con muchas noticias el experto en plataformas financieras y criptomonedas, Julián Muñoz Salazar. Julián, buenos días. Muy buenos días, don Álvaro. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven por Risaralda TV. Buenos días, Alejo. Empezamos primero con los indicadores económicos, ¿le parece? Sí, señor. Hoy amanecimos con apertura del dólar en 4.713 pesos, que es el final del viernes en la tarde. Abrimos mercado en 4.713 pesos, esperemos que haya un poquito más de recuperación del peso frente al dólar, lo hemos visto recuperándose. Ya muchos dicen que este es el piso, que este es el bajón. ¿Y está como el dólar en este momento? 4.713 pesos en la TRM. Pero, o sea, ¿no va a bajar más? Probablemente no. Muchos de los expertos dicen que él ya queda ahí, pero pues muchos esperamos a que todavía tenga un poquito más de corrección, porque pues todavía sigue estando muy por encima del precio en el cual él debería estar, mientras todas las economías del mundo, hasta México, Brasil, todos han recuperado fuertemente su moneda frente al dólar. Inclusive en los meses anteriores el peso mexicano superó ampliamente esta marca. Ahorita nosotros también debemos empezar a recuperarnos fuertemente, y más con las noticias que llegan de Estados Unidos a partir de esta semana y su economía. El euro, 5.034 pesos en el mercado colombiano. Este es otro que baja, sube, pero está en su orden regular, que es por encima de los 5.000, hasta más o menos los 5.100, 5.120 pesos, siempre tiene ese rango, como de 100, 150 pesitos, 120 pesitos en el cual se mueve. Eso con lo que hemos hablado acá se llama la resistencia, que es el techo, la resistencia, que es el techo del precio. El Bitcoin, vimos una fuerte recuperada en el día de ayer. Ahorita en unos minutos les voy a hablar bien qué fue lo que ocurrió. Subimos a $22.420. Llegamos a pasar de los llegamos casi hasta los $22.600. $22.570, $22.550 fue el máximo que logramos en el día de ayer, en un rally alcista que empezó el sábado tipo 11 de la mañana, más o menos mediodía, que empezó suave hasta el alza, y ya ayer en horas de las 10, 11 de la mañana empezó de una forma impresionante hacia arriba en una vertical muy fuerte, recuperando la caída que tuvimos el jueves de la semana pasada. No en su totalidad, porque la caída arrancó desde los $23.500 más o menos, pero ya falta muy poco para poder recuperar el precio que tuvimos desde hace más o menos 10 días, que es algo que también tiene que ver con lo que está ocurriendo con el sistema bancario en los Estados Unidos en estos momentos. Okay. El Ethereum, $1.582. También tuvo una corrección de precio muy fuerte, fue en porcentaje superior a la que tuvo Bitcoin ayer. Entonces Ethereum se manifestó fuertemente en el día de ayer y recuperó hasta los $1.582, porque la caída de Ethereum había sido desde los $1.600, o sea, casi toca el precio que tuvimos más o menos hace 15 días. Entonces eso hace que la recuperación de Ethereum haya sido la mejor en el día de ayer. El dólar digital en el mercado colombiano, 4.589 pesos por cada dólar, para compra y para venta a 4.564 pesos. Esto también les sirve para las personas que compran dólares en las casas de cambio. Más o menos el precio, como hemos hablado acá con el doctor Germán también, es casi igual. Casi la variable es muy parecida. Tenemos también el Bitcoin ya en el mercado colombiano para venta en 99.806.000 pesos y para compra en 104.041.000 pesos. Y el Ethereum en 7.699.000 pesos para venta y para compra y para venta en 7.078.000 pesos. Como siempre les digo, no necesita meter estas cifras o invertir estas cifras tan grandes. Desde $20, casi $100.000 pesos en adelante pueden llegar a hacer inversiones en estas criptomonedas, dejarlas quietas, dejarlas stakeando y esperar a largo plazo en qué se puede convertir. Como les comentaba en el día de ayer, el rally tiene que ver con una situación que ocurrió la semana pasada, que estuvo en riesgo el sistema bancario norteamericano, en un grave riesgo,
y es porque un banco, como les comenté el día viernes, el Silicon Valley Bank, a partir desde el jueves, se declaró en quiebra, o no tanto en quiebra. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es un banco normal, es un banco como decir acá en Colombia, hablar nosotros de Bancolombia, nosotros hablar de la vivienda. Este banco recibía, era el que más dinero movía en las de startups en el oeste norteamericano. Entonces, ahí había el dinero de las grandes empresas de Apple, de Google, de Amazon, todos tenían sus dineros en este banco. Y también era un banco donde las pequeñas y medianas aplicaciones o empresas de Los Ángeles, de California y de Silicon Valley, pues utilizaban para mover el dinero y para pagar sus empleados, para mantener sus nóminas y todo este tipo de cosas. Pues a mediados de la semana pasada, cuando la Fed, hemos hablado acá, empieza todavía a subir a subir los intereses sobre los bonos que tienen. Ellos hace unos años obligaron a todos los bancos norteamericanos a comprar bonos del tesoro. Entonces ocurrió que la semana pasada la gran mayoría de los activos de este banco, del Silicon Valley, estaban invertidos en bonos del tesoro norteamericano. Cuando los norteamericanos, como hemos venido hablando, han estado subiendo la tasa de intereses, hace que los bonos de ellos cuesten menos. Porque te están pagando intereses. Antes ellos no pagaban por los bonos. Simplemente usted compraba un bono del gobierno de Estados Unidos y ellos te decían, le devuelvo la misma plata en 20 años. Entonces la mayoría de las personas preferían hacer ese tipo de inversiones antes que tomar riesgos. Pero también por ley los norteamericanos obligaron a muchas de las inversiones del sistema bancario a comprar esos bonos, ya que esos bonos no redimían dinero. O a veces daban 0,5, un poquito, pues por pocas temporadas daban un poquito de interés. Entonces la semana pasada, al subir tanto la tasa de intereses, los bonos del gobierno de Estados Unidos bajaron mucho de precio a la reventa. Eso asustó a estas grandes compañías y estas grandes compañías empezaron a darle salida de dinero dentro del Silicon Valley, empezaron a sacar el dinero. ¿Cómo sacaban el dinero? Por medio de las aplicaciones, simplemente como cuando uno utiliza su banco desde la aplicación, y empezaron a sacar dinero. El caso es que para el día jueves habían sacado casi todo el efectivo que tenía el Silicon Valley Group y lo único que le quedaba eran los bonos que tenía comprados en el mercado norteamericano. ¿Qué ocurrió? Que les tocó empezar a liquidar esos bonos, pero con la desgracia de que tuvieron que perderles el 30%. Estamos hablando de una millonada de más de 150 mil millones de dólares, unas cifras demasiado altas. Les tocó perder el 30% para poder liquidar. Ni siquiera lograron liquidar todos los bonos, liquidaron una parte de los bonos, con que tener algo de capital. Pues para el jueves en la tarde ya el banco estaba declarado en quiebra y el gobierno de Estados Unidos lo intervino. Entonces, ¿qué ocurrió? Los demás bancos, los 4 principales bancos norteamericanos, perdieron el 61% de su valor en bolsa de mercado en ese momento, porque la gran mayoría de los bancos norteamericanos están apalancados en bonos del Tesoro de Estados Unidos, y si el bono de Tesoro de Estados Unidos está perdiendo el valor por la subida de tipos de intereses que están haciendo los norteamericanos, pues están descapitalizando el sistema bancario. Pero Julián, estaba escuchando yo que el presidente Joe Biden hoy se va a dirigir al país precisamente para darle tranquilidad al mercado gente y al mercado sobre todas estas situaciones. Claro, es que tienen que salir a hablar, porque ¿qué ocurre? En este momento, si ustedes ven, las bolsas de valores están en el piso, o sea, las bolsas de valor abrió totalmente a la baja. Aún así, en el día de ayer y en la tarde, no solo el presidente Biden anunció esto, sino que la misma Fed dijo que iba a rescatar los bancos. Pero es que aquí ocurre un inconveniente. Para usted rescatar el banco, usted necesita imprimir. Porque es que no estamos hablando de 200, 300 millones, estamos hablando de miles, o sea, como ellos dicen, billions. Que creo que es lo que van a hacer. Ajá. Le comentaba yo a usted en estos días en una charla fuera les del va aire. a tocar imprimir. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ellos están subiendo la tasa de intereses, es para recoger dinero y desaparecer dinero de mercado, porque hay demasiado dinero en el mercado. O sea, ellos necesitan desacelerar la economía. Entonces, con todo esto, ¿eso da tranquilidad o no? No. O sea, ese mensaje de Biden hoy no va a servir para nada. Para los que conocemos, si se tiene algo de base de economía, se sabe que no. Es más, desde el viernes de la semana pasada, el presidente del Silicon Valley Group y varios presidentes del Chase Bank y del American Express salieron a decir, no, tranquilícense, el mercado no hay problema. En 3 horas vaciaron los bancos. La gente, eso al inversionista no lo calma. Es más, si sale el presidente de Estados Unidos a decir, venga, voy a intervenir y voy a ayudar, es porque el problema es muy grave.
Sí, claro, yo cuando hablan, Exacto, hablas porque la situación hay que ponerle cuidado. Es demasiado grave y entonces las personas no van a arriesgar sus ahorros. Y además ahí, que es un banco muy grande. Exacto, y estamos hablando de multinacionales del tamaño de Facebook, de Google, estamos hablando de empresas demasiado grandes que tienen todo su dinero, gran parte de su capitalización en estos bancos. Entonces ellos no van a arriesgar porque simplemente el cierre de un banco significa la quiebra de una megacorporación de estas. Claro, ¿no? Y diría yo, si fuera un banco pequeño, pues no importa, es que es el dinero de mucha gente que así no tenga las proporciones tan grandes de otras compañías, pues está ahí y lo están confiando ahí. Y el problema es que gran también parte del sistema bancario mundial está apalancado también en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si los norteamericanos van a imprimir dinero para poder hacer estos salvamentos, aunque ellos en este problema que tienen con el Silicon, creo que lo pueden cubrir sin necesidad, sin imprimir. Pero para el sistema bancario, el problema bancario, si continúa el mercado totalmente a la baja, va a ser muy grave y les va a tocar imprimir grandes cantidades de dinero. ¿Eso qué va a hacer? Va a aumentar la burbuja de inflación que tenemos en estos momentos, que es lo que ellos están tratando de evitar. A eso, sobre parte de eso le quería preguntar, porque dicen que cuando Estados Unidos le da gripa, ya por estos lados la situación está grave, ya tienen bronconeumonías. Entonces, ¿qué pasa? A ver, en grandes proporciones vemos la afectación que tiene por lo que usted nos está contando. A nivel de pueblo, a nivel de Latinoamérica, del pueblo común y corriente, entonces, ¿qué pasa? Estamos en peligro de una corrida bancaria global. ¿Qué es una corrida bancaria? Que los bancos se queden sin... A ver, los bancos no están obligados a tener el efectivo que todos tenemos dentro de los bancos, no están obligados. Ellos pueden tener un 7, creo que pueden prestar hasta 7 veces más de lo que tengan adentro. Entonces ellos simplemente tienen un cálculo y es más o menos el movimiento que tiene un país o que tiene el banco, solo mantienen en efectivo para nosotros poder transar. El resto del dinero está en inversiones, está en bonos o está en inversiones internacionales o está en determinadas cosas. Si ellos se quedan sin ese efectivo, si en esos momentos hay una corrida bancaria que es que la gran mayoría de las personas tratan de sacar su dinero de efectivo de los bancos en efectivo y volverlo a guardar en el colchón de sus casas, ningún banco en el mundo tiene el efectivo listo. Entonces va a haber un momento en que el banco le toca detener las salidas de dinero, a esperar a volver a capitalizar, entonces tener que salir a vender activos para poder responderle a la gente. Cuando habla de detener la salida de dinero, quiere... que no puede sacar dinero del banco. Nadie. O sea, el Silicon Valley nadie puede sacar dinero del banco en estos momentos. ¿Y puede pasar eso en Colombia? Puede pasar en el mundo. Porque es que no solo tenemos... Pero por lo que está pasando en este momento. Sí, exacto. Es que que usted tenga su cuenta en X banco, vaya a sacar una plata que necesite y le digan no la puede sacar. Lo que ocurre es que los grandes bancos de todo el mundo tienen inversiones en bancos norteamericanos. Claro, pero y si ellos fallan, pues el sistema es complejo. Si alguien llegara a suceder eso, y no queremos pues crear una alarma grande porque todo el mundo sería... No, esto es más que noticia, porque si llegase a ocurrir, como es un efecto dominó, que es algo que hay que advertirle a las personas, esto es un efecto, o sea, no es que esto va a ocurrir ahorita a las 3 de la tarde. Pero todo el mundo va a correr para el banco, exacto, porque se nos van a ver. No, es algo que sí debemos entender. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los norteamericanos ya dijeron que iban a salvar este banco, ¿cierto? Los demás bancos, pues en estos momentos están recibiendo un golpe muy fuerte en la bolsa de valores, más no en sus cuentas. En sus cuentas probablemente están empezando a recibir dentro de Estados Unidos salida del dinero. Entonces los norteamericanos, que es lo que salieron a decir ayer, esa salida la van a respaldar desde el gobierno con impresión del dinero. Con eso que evitan o tratan de evitar el efecto dominó, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a aumentar la inflación. O sea, toda acción te genera una reacción. Y en este caso ellos tienen que decidir o siguen aumentando la inflación que hay en todo el planeta prácticamente, porque la economía de ellos interviene en todo el planeta, o simplemente dejan que los bancos se quiebren y siguen deteniendo la inflación. Entonces por lado y lado estamos en un tema muy complejo. Sí, pero no es tampoco de crear una alarma entonces a la gente. Porque esto es un efecto dominó. ¿Qué va a ocurrir? Y eso pasaría cuando ese efecto dominó primero en Estados Unidos, en general en todos los bancos. Nosotros uno nunca escucha nada, por ejemplo, en ese sentido, o no sé, usted que está más metido ahí del Banco de América, del Chase, del Manhattan Bank. Los cuatro más grandes bancos perdieron el 61% de la capitalización. Entonces, ¿qué ocurre? Si ahorita el gobierno norteamericano ya dijo que iba a rescatar el Silicon Valley Bank, pero por ejemplo, si mañana el Chase dice, venga, me quedé sin dinero, no van a seguir a rescatarlo. Entonces eso hace que todos nosotros, pues, o los bancos de estas regiones o el resto del país que tengan solidez en estos dinero, inversión en estos bancos, pues tengan su dinero, ¿cierto? Ahora,
¿Cuál es el inconveniente? El FUD, que es lo que hemos hablado acá, el miedo que ocurre en las personas y empiezan a sacar su dinero. Que eso ocurre en este momento, pero está ocurriendo en grandes inversionistas. Está ocurriendo en Estados Unidos empresas. En estos momentos. Si todos abren o buscan en la bolsa, la van a ver a la caída en estos momentos. A nivel de persona común y corriente en Estados Unidos todavía no. Sí. También. Es lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero en todos los bancos. En la gran mayoría de los bancos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los norteamericanos tienen suficiente dinero para darle, o sea, el gobierno tiene suficiente dinero y es infinito para sostener esa salida. No hay problema con ese caso, pero el problema es que van a crear una burbuja también económica muy fuerte porque les va a tocar imprimir más. Entonces ahorita se van a tener que enfrentar a si suben más la tasa de intereses o la bajan, porque si suben la tasa más de intereses se van a quebrar más bancos y se van a quebrar más sectores económicos. Si la bajan, la burbuja va a seguir aumentando y cuando estalle no. O sea, es un tema, estar en estos momentos dentro de la piel del presidente de la Fed de Estados Unidos es complicado porque una sola decisión que él tome mal, estamos hablando que la economía puede resentir gravísimos problemas ahora en adelante. Pero impacta todo. Exacto, pero miremos qué fue lo que ocurrió con Bitcoin. Y tan solo en las criptomonedas también que nos interesa. Resulta que Silicon Valley Bank, como todas esas empresas de tecnología tenían el dinero invertido, ustedes se han acordado que yo les he hablado de que existe el dólar digital. Entonces el dólar digital va apalancado por un dólar real. O sea, si yo compro una criptomoneda de dólar digital, una empresa, Circle o Binance o cualquiera de estas empresas, toman el mismo dólar que yo saqué de la vida real y lo meten en un banco. Pues, ¿cómo le parece, don Álvaro, que en este Silicon Valley Bank era donde tenía apalancado la empresa Circle el USDC con el 30% de capitalización? Pues la moneda USDC, que es una de las que nosotros utilizamos como dólar digital para movernos dentro del mundo de las criptomonedas, se cayó inmediatamente este fin de semana al valor de 0,80 centavos por dólar. Por lo mismo, entonces la gente con muchísimo miedo empezó a sacar su dinero del dólar digital. Entonces sacaron el dólar de los bancos y están sacando el dólar del mundo de las criptomonedas, pero el mundo de las criptomonedas no sacan el dólar para el mundo real. ¿Qué hicieron? Empezaron a invertirlo en Bitcoin. O sea, el que está recibiendo la capitalización de la salida de la gente de los bancos es Bitcoin. Entonces, ¿qué ocurrió con Bitcoin ayer? Empezó el rally de subida de una forma como muy pocas veces lo hemos visto en cuestión de horas, días. La capitalización fue impresionante y es por la migración de que hubo desde el dinero real y desde el USDC, el dólar digital, hacia Bitcoin. Ahora, ¿qué ocurrió? Bajó 0,80. Muchos inversores y grandes cogieron y compraron más y en estos momentos hay grandes ganancias porque ya está a punto de recuperar la paridad con el dólar. Pero Bitcoin fue el beneficiado en el día de ayer de toda esta movida. Y se entiende que a futuro las personas, listo, vamos a sacar el dinero de nuestros bancos, pero ¿qué vamos a hacer? Si el gobierno en este momento está en un problema gravísimo, si genera inflación o la baja, ¿cierto? El dinero o se va a devaluar o en algún momento lo voy a perder, si lo tengo en alguna entidad y no lo puedo. Entonces, en estos momentos Bitcoin se está convirtiendo en una solución hacia ese tema. Y una como la salvaguarda de muchos empresarios y muchas empresas que están empezando a entender cuál es la función de esta criptomoneda. Porque al ser imposible de controlar o al ser imposible de hackear o al ser imposible de prácticamente destruir, es un sitio o un refugio de valor en el cual tú vas colocando tu dinero, aunque tienes volatilidad como la tuvimos este fin de semana, que por ejemplo en el caso mío tuve un golpe muy fuerte el día jueves con el bajón, pues ayer se volvió a recuperar. Ya está tranquilo. Sí, ya logramos, no tuvimos ganancias, pero logramos recuperar gran parte de la. Entonces, eso en el fondo tienes unos 2 días de zozobra, pero al final del camino sabes que vas a volver a estar en el sitio donde estabas antes, o hasta en lugares mejores. Entonces, por el momento, eso fue lo que ocurrió con las criptomonedas. Ethereum también. Y ayer, aún más, Binance acaba de salir y decir que todos los activos que tenía en la moneda digital BUSD, que el gobierno norteamericano la prohibió, que es el otro dólar digital, los va a convertir a Bitcoin. Y estamos hablando de una cantidad de dinero impresionante. Entonces, vemos que más temprano que tarde, Bitcoin va a empezar a recibir una gran capitalización, no solo de los grandes fondos, no solo grandes empresas, no solo del mundo de las criptomonedas, sino también del mundo del sistema general. Porque aunque el presidente de Estados Unidos y ellos logren imprimir y lograr controlar esta corrida bancaria que está a punto, pues, o detenerla, el miedo va a estar sobre la gente. Bueno, hay que esperar entonces a ver el discurso hoy o el
el discurso, la manera como se va a dirigir al país el presidente Biden. Exacto, a ver y eso Eso influye en todos. Nosotros creemos que por estar a pie o estar tranquilos en una ciudad pequeña, eso nos toca. Nos toca porque dependemos mucho de las grandes corporaciones. Para finalizar, y esperando el miércoles que nos trae noticias también, sobre todo ojalá hayan logrado detener todo este tema y ya la gente esté más tranquila y deje el dinero dentro del banco, que sería en estos momentos. No, ya para finalizar, precisamente le iba a decir, ¿qué le puede contar entonces para tranquilidad de los oyentes? Muy sencillo. La única forma de detener esto es no saquen la plata del banco. ¿Sí me está entendiendo? Ya. O sea, no sacar la plata del banco. Y eso evitaría que de pronto se cree una cosa, y eso es lo que los norteamericanos deben estar haciendo. Por ahora es mejor que estén tranquilos. Es tranquilizarse, o sea, realmente no está ocurriendo nada. Exacto, para que no vayan a tomar como una noticia gravísima. Es simplemente el miedo que se apodera de las mentes. Porque listo, el banco puede perder el 30% al vender los bonos, pero es suficiente dinero para responderle a todo el mundo, no hay ningún problema. Entonces, claro, se crea ese miedo y la gente empieza asustada a sacar dinero y antes aumentan el problema, pero no. Está pasando ya con el banco en referencia en Estados Unidos, pero... Y si la gente no se tranquiliza en Estados Unidos, puede creer el problema, o el gobierno le toca imprimir más. Pero la solución real es que la gente apague esta noticia y no está ocurriendo nada. Exacto. Sigan su vida normal. Exactamente, ahí quedamos mejor. Bueno, ¿dónde lo pueden llamar, Julián? 323-510-4542. Al 323-510-4542 se pueden comunicar conmigo para temas de criptomonedas, plataformas digitales, compra y venta de dinero digital. Listo, aquí estará con nosotros Dios mediante el próximo miércoles Julián Muñoz Salazar con nosotros en el informativo del Eje Cafetero. Un feliz día. Un feliz día, don Álvaro.